uno de los discípulos, porque siempre hay un Pedro que fue transicionado de Simón a Pedro, le digo, sabemos que eres el Cristo. Jesús dijo, TDC Pedro, porque en esa universidad no te lo pudo enseñar ni hombre, ni carne, ni sangre, sino mi Padre te lo tuvo que haber revelado. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Y como tú soltaste esa palabra, sobre esa misma palabra yo voy a edificar. Aquí fue donde los católicos se perdieron, porque cuando él dijo, sabemos que eres el Cristo, ellos pensaron que Jesús estaba diciendo que edificaría la iglesia sobre Pedro, y no era San Pedro. No. Era la palabra que salió de la boca de Pedro. Jesús dijo, esa palabra que tú dijiste, Cristo, sobre esa palabra voy a edificar mi iglesia. Resulta que ni los fariseos ni los escribas conocían a Cristo, solo Pedro y los demonios. Por eso Jesús lo mandaba a callar, le decía, cállense, porque ellos sabían quién él era. Señor, usted puede estar congregándose, usted puede estar hablando en lengua y no sabe con quién camina. Usted puede tener 40 años en el evangelio, haberse criado en el evangelio y no saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El que caminó sobre las aguas. ¿Quién es Cristo? El que traspasaba las paredes. ¿Quién era Jesús? El que levantó a Lázaro después de 4 días que gedía. ¿Quién es Jesús? El que interrumpió el sepulcro de la mujer de Naín. ¿Quién es Jesús? El que le dio la vista a Bartimeo el ciego. Si este evangelio comenzó sobrenatural, por favor, que termine sobrenatural. En el libro de Lucas, vamos a abrir los evangelios sinópticos. Uno de ellos es el doctor Lucas. Así, de esa manera tan sencilla, en ese libro, en el capítulo 5, hay una historia muy conocida, pero vamos a leerla y de ahí vamos a partir a hablar y a pasear en medio de la palabra, ¿ok? En Lucas capítulo 5, verso 1 dice así la poderosa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Miren eso, la gente estaba así como estamos aquí en la Romana. El gentío se agolpaba por una sola razón, porque quería palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase a tierra un poco, de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Padre, te doy gracias. Honramos tu poderoso nombre, porque no hay otro nombre como el tuyo. Tu palabra es establecida a través de los tiempos. Se secarán las hierbas, se marchitarán la flor, pero tu palabra permanecerá para siempre. Señor, todo espíritu contrario al tuyo en esta noche, todo espíritu rampante, antabólico, diabólico, los hacemos inoperante por el poder de tu palabra y de tus fuerzas. Aún los espíritus humanos, que son los que más resistieron a Cristo cuando vino a la tierra, fariseos y escribas que estaban en medio de cada reunión, no para provocar tu poder y tu gloria, sino para resistir a tu majestad. Pero en medio de todo eso las señales irrumpían, y pedimos que los enfermos se sanen, que los diablos salgan, que las cadenas se rompan, que las ataduras se quiebren y que toda maldición se seque. Que la unción sea el plato fuerte de esta noche, pudriendo los yugos y todo plan del enemigo contrario. Señor, llevamos toda mente contraria a la obediencia a Cristo, y todo lo que respire, todo lo que respira. Si alguien está vivo y respira, dele una alabanza al Rey. Dele una alabanza al Rey con su mano levantada. Que sepa el diablo, el infierno, los brujos y todo lo que quieran, que hay un pueblo reunido en el play de la Romana. Su nombre da gloria. Alguien puede pegar un grito de júbilo al Rey fuerte. Pégale un grito de alabanza al Señor.
Amén. Amén. Sientes unos minutos, pero no siente la alabanza, no siente el gozo, no siente el privilegio de estar en la presencia de Dios, como estamos aquí ahora. La última vez estaba aquí mismo en República Dominicana hace unos tiempitos, en evento en Santo Domingo y en San Pedro de Macorís. Y primera vez habíamos ido allá, algo tremendo. Gloria a Dios, porque Dios está marcando esta nación, que es una nación que ama a Dios y que ha puesto a Dios como el centro de todo. Yo quiero ministrar bajo el tema, me gusta ir a la palabra. Yo creo que desde la palabra es que vierte todo lo que podemos experimentar, oír y ver esta noche. Y es interesante este texto. Yo, por ponerle un tema a esta palabra, le puse bogando en aguas profundas. Así que esta noche vamos a entrar en profundidades de Dios a través de su palabra. ¿Alguien está listo para eso? Grite amén. Miren esto, dice la historia, narra la historia de Lucas, los sinópticos. En esta ocasión el doctor Lucas, en el capítulo 5, está dándole un título sobre la pesca milagrosa, pero no quiero basarme en esa historia de la pesca milagrosa. Quiero pasar por la palabra para entregar lo que el Espíritu de Dios tiene para el pueblo de Dios. Acostumbro, cuando tengo una asignación, orar a Dios y presentar mi vida en sacrificio vivo para que Dios pueda depositar una palabra al pueblo del Señor que se reúne por esa causa. Dice la Biblia que la multitud agolpaba a Jesús para oír la palabra. Y la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír también es por la palabra. Miren lo interesante de Romanos. Romanos dice Pablo, así también la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Un día medité en este texto y dije, se supone que la misma Biblia dice, Pastor Javier, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, el pueblo de Dios, le diríamos a un monte, échate, y el monte se echaría. Si es cierto, porque nosotros creemos lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? Si es cierto que un grano de mostaza echa un monte, una fe del tamaño de un grano de mostaza puede echar un monte al lado. Yo me pregunto algo que está raro, que habría que analizar. ¿Dónde entonces viene la fe? Dice que la fe viene por el oír la palabra. Pero ¿cuántas veces hemos oído la palabra y a veces no hay fe ni siquiera como el grano de mostaza? Entonces aquí hay algo. Y entendí que hay gente que escucha la palabra de Dios, pero que no ha escuchado a Dios. Porque los fariseos también leían la Biblia y trataban de estudiar la Biblia y trataban de leer la Biblia, pero no accedían a la voz que estaba detrás de la Biblia. Quiero que miren esto. Usted puede conseguir un libro mío personal y creer que con mi libro, por ejemplo, aquí está mi libro, creer que con mi libro usted conoce a Moisés, por ejemplo. Pero puede ser que mi libro habla cosas de mí, pero no necesariamente soy yo. Entonces Jesús le dijo a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ella hay vida, pero ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia te dice, te lleva a Dios, te conecta a Dios, te dice quién es Dios, pero usted tiene que acceder al Dios de la Biblia. No se puede quedar simplemente oyendo la Biblia de Dios sin conocer al Dios de la Biblia. Por eso es que los fariseos leían Biblia y la cargaban abajo del sobaco, pero no cambiaban, eran los mismos. No accedían al poder. Entonces hay un poder que se libera. Y el poder de Dios, escuchen esto, es la voz de Dios. El mundo comenzó con la voz de Dios, terminó con la voz de Dios, inició con la voz de Dios y radica en la voz de Dios. La voz de Dios resulta ser que es la materia prima de la tierra. Lo sólido fue sólido porque Dios habló. Usted pisa este altar porque usted está en un mundo material. Recuerden que la voz de Dios se materializó. En el principio dijo Dios
Y en medio de la nada, cuando Él dijo, las cosas comenzaron a suceder. Por eso hoy usted puede tocar lo sólido. Jesús tenía la capacidad de hacer que lo sólido no sea sólido y que lo que no sea sólido fuera sólido. Por ejemplo, cuando tuvo que caminar en el mar, hizo la materia del mar sólida para que el mar pudiera resistir sus pies. Cuando tenía que traspasar las paredes, hizo que las paredes no sean sólidas para él poder pasar lo sólido. Bueno, ¿vamos bien? Ok, dígale a alguien, vamos a abogar aguas profundas. Agárreme a alguien ahí, dígale, mire, yo aprendí algo, estoy empezando. Un día yo quería bucear profundidades del agua. Allá donde yo oro hay un mar y yo quería bucear. Y aprendí algo que me dijo un buzo. Un buzo me dijo, usted no puede bucear hasta que usted no tenga una licencia y aprenda a bucear. Yo dije, este tipo está loco. Él me está diciendo a mí que yo tengo que estudiar para bucear. Y me di cuenta que sí, porque bajar a las profundidades no es fácil. Primero, que usted tiene que tener un tanque de oxígeno. Y tiene que saber cómo vas a bajar. Por eso en los estudios te van a enseñar. Porque una persona que no sabe se puede meter en las profundidades y se va a la profundidad del mar y se puede morir. Porque hay técnica para descender a las profundidades. Y una de ellas es que no puede irte como un loco. Cada 10 pies o 10.000 pies de profundidades o 10 pies de profundidades, usted tiene que hacer una técnica para que las glándulas y todo lo que es el oxígeno que va reproduciéndose a través de las venas puedan ir teniendo un grado de respiración. Cada vez que usted va bajando hay una presión más fuerte. Y cada vez que usted va bajando hay una presión más fuerte. Y cada 10 pies hay otra presión. Toda profundidad tiene presión. De manera que el buzo no puede subir de la misma manera que bajó. Él puede bajar rápido por el tanque de oxígeno que tiene. El peso le hace descender de manera más rápido. Pero cuando él va a ascender tiene que tener técnica, porque las glándulas que se cierran al bajar se van abriendo ahora al momento de subir de manera muy rápida. De modo que el aire puede venir tan rápido que entre las glándulas que se abren con lo que se comprime en las venas puede causar un paro respiratorio. Por eso hay gente que no ha entendido las profundidades de Dios. Y quiero ir cosiendo a eso. En esta ocasión dice la Biblia que Jesús llegó y le pidió una barca prestada a un hombre llamado Simón. Cuando usted ve el nombre de Pedro, que ahora conocemos a Pedro, pero antes era Simón. Simón era una vara que era estremecida por los vientos. Algo soplaba y se lo llevaba fácilmente. Pero Pedro es una roca sólida que tiene fundamento, que ya no es movido de cualquier manera. De manera que Pedro fue transicionado. Aprenda algo. Cuando usted se mete con Dios, cuando usted busca a Dios, Dios no te cambia. Mira lo que pasa. Dios te transforma. Porque cambiar y transformar son dos cosas diferentes. Pablo dice que de manera que somos expuestos como a cara descubierta en un espejo, hemos sido transformados de gloria en gloria. ¿Estamos de acuerdo? Noten esto. Dios no va a cambiar tu carácter. Dios transforma tu carácter. Y agarra el mismo carácter que usted tiene y lo usa para él. Por ejemplo, cuando se encontró con Pedro, Pedro era un pecador. Pero cuando la gloria lo transformó, se volvió de pecador a pescador. Se volvió de Simón a Pedro. ¿Están conmigo? Pedro no fue apóstol cuando llegó al concilio y cuando lo ungieron los pastores. Pedro fue apóstol desde que Jesús pisó su barca. Desde que Jesús se le montó, él dejó de ser Simón y se volvió Pedro. Dejó de ser un pescador, un pecador, a ser un pescador. Y dejó de ser un hombre ordinario, común y corriente, a convertirse en un apóstol. Pero miren la historia. Jesús llega y le dice: Simón, préstame tu barca. A veces es tan importante prestarle algo a Dios.
Me gusta Dios cuando pide prestado, porque cuando Dios te pide algo prestado, no te lo devuelve igual. Si Dios te pide tu vida prestada, no te la va a devolver igual. Todo lo que Dios te pide, te lo devuelve con crece. Mire que le pidió la barca vacía y la barca terminó casi hundiéndose de tantos peces que habían. Yo quiero hacer una pregunta para iniciar. ¿Cuántos están listos para prestarle algo a Dios? ¿Cuántos están listos para prestarle su tiempo a Dios? ¿Cuántos están listos para prestarle su boca a Dios? Préstale el oído que Él te va a hablar. Préstale los ojos que te va a dar visión. Bueno, parece que le vine a hablar a 100 gente. Préstale tu boca que te va a poner revelación. Préstale la barca, pastor. Préstale tu iglesia. Usted sabe por qué a veces la iglesia de los pastores no crece. Y estamos buscando el volumen 1, el volumen 2, el volumen 10, el volumen 7. Y gloria a Dios por todo eso que funciona. Pero a veces no crece porque la iglesia no ha dejado de ser nuestra. Cuando la iglesia deje de ser de usted y comienza a ser de Dios, Él la va a llenar. ¿Cómo? No sé, pero lo va a llenar. Porque era el Espíritu que añadía a los que habían de ser salvos. Y ese modelo no ha cambiado. Es el mismo modelo todavía. Él añade día a día. Esto se va a poner bueno. Dígale a alguien: préstale tu barca a Dios. Todo lo que tú le prestes, Él te lo va a devolver con gloria. Si le prestas a tus hijos, te lo va a devolver profetas. Te lo va a volver apóstoles. Si le prestas tu matrimonio, no va a haber diablo que lo rompa. Vamos, alguien grite amén. Señores, lo que le presta a Dios te lo va a devolver con gloria. Vamos a ver si usted está listo. ¿Predico o no predico? A ver. Yo necesito leones aquí que me ataquen. Yo vine a depositar a la romana lo que Dios me ha dado. My God, déjeme comenzar. Había un hombre rico llamado José de Arimatea. El tipo no caminó con Jesús. No se conoce la historia que él caminó con los 12 apóstoles. Pero ¿sabe qué hizo? Le prestó la tumba. Él fue que le prestó la tumba. Señores, ¿a quién le prestan una tumba y la va a devolver? Dígame usted. No, pero este grupo no está aquí. Dame ver si le predico a alguien acá. ¿Quién? El único loco que pide una tumba y la va a devolver. Ay, Dios mío. Usted se imagina cuando él resucitó, que José Arimatea, pero me devolvió la tumba. Ese tipo se paró. Usted se imagina la gente que se quería tomar una foto en la tumba de José de Arimatea. No, ustedes no están aquí, ¿verdad? Le devolvió la tumba con gloria. Una tumba insípida. Una tumba que no tenía significado, pastor Amiel. Una tumba que estaba guardada, nadie la conocía hasta que Jesús la tocó. Señor, a veces hay gente que no tienen nombre, que están en el anonimato hasta que Jesús le aparece de repente. Aquí hay gente que van a salir de repente, se van a preguntar de dónde viene, a dónde fue que se graduó. Ay, Dios mío. Se me parecen al profeta Amós. Cuando Amós salió a profetizar en Betel, lo cuestionaron y dijeron: ¿y este hombre dónde salió? Porque la gente lo que no soporta es tu origen, de dónde tú vienes. Dígale a alguien: no sé de dónde vengo, pero sepa dónde voy. Déjeme tranquilo y quítenseme del paso. Porque el problema es que hay muchos religiosos que están tratando de obstruir lo que Dios está haciendo con los que no tienen nombre. Pero esta es la generación de los que no tienen nombre, los que van a salir de repente. My God, los que están orando a las 3 de la mañana y de repente cayó Dios. Los que están de rodillas y de repente vino el Espíritu de Dios. Los que están en el aposento alto y de repente. ¡Woo! El problema de Faraón es que Faraón siempre quiere explicación. Estaba sentado en su silla, pastor, hasta que vio que Israel comenzó a crecer. Y cuando vio que Israel creció, se paró. Porque hay gente que no se aparecen hasta que tú avances. Se parecen al espíritu de Amalek. Mira, Amalek no se va a meter con gente que vino aquí y que quieta, a comer chicle y a mirar para el cielo. Usted no tiene guerra con nada. Aquí hay gente que desde que nació tiene guerra con el infierno. Son amenazas para el diablo y sus demonios.
Vamos, usted está listo para lo que Dios quiere en esta noche. Dígale a alguien: vamos a bregar en aguas profundas. Vamos a bajar profundidad de Dios. Bien, miren eso. Le pide la barca a Pedro y predica encima de la barca. La multitud se agolpaba. Dice las escrituras que la multitud quería oír la palabra de Dios. Y estando él predicando, termina de predicar y se supone que se tiene que ir. La idea era: bájate de la barca, Jesús, entrégale su barca a Pedro y vete tranquilo. No, llega con la barca de Pedro y Pedro dice: ya pues dame mi barca, Señor. No, tengo una invitación para ti, Pedro, ahora que todo el mundo se fue. ¿Y qué hago? Dice la Biblia que le rogó a Pedro que bogara mar adentro. ¿Por qué? Porque hay cosas que usted no va a conocer en la orilla, que la va a conocer en la profundidad. Y como la iglesia está acostumbrada a comer sardinas, se le están olvidando los peces gruesos que están en la profundidad. Señores, ya basta de estar comiendo cosas livianas y viandas y leche. Eso es para niños. Pablo dijo: cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño y actuaba como niño. Pero ahora que soy adulto, la cosa cambió. Ahora pienso como adulto, analizo como adulto, decido como adulto y camino como adulto. Pablo dijo en Hebreos 5:14 que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que con las fuerzas y con la práctica han ejercitado los sentidos en el discernimiento. La iglesia necesita profundidad de Dios. La iglesia ya tiene que salir de los rudimentos. Todavía hay que enseñarle a congregarse. Todavía hay que enseñarle que el bautismo es de Dios. Todavía hay que decirle que ofrenden y diezmen. Todavía hay que pelear. Esa cosa es de kinder grado. Dios quiere que la iglesia suelte eso para que se vaya a bregar en profundidades. ¿A usted no le parece muy extraño cuando Pablo se le molesta a la iglesia de Corintio porque estaban peleando en el capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios? Dice que Pablo llega a la iglesia y se la debía de encontrar la madura por todas las cartas que él le mandaba. Dice que los halló en división, y unos decían que eran de Apolo y el otro decía que era de Pablo y el otro por acá. Y el apóstol vio y estudió el comportamiento de la iglesia. Y Pablo dice: mira, nadie diga que es de Apolo, ninguno es de Pablo, porque Apolo sembró, Pablo regó el crecimiento, aquí lo da Cristo. O sea, la división estaba tan terrible que Pablo dijo: debiendo ser ya adultos, todavía están participando de la leche y me tuve que ir de ustedes. Mira cómo Pablo escribió. Dijo: me tuve que ir de ustedes porque tuve que hablarle como a niños y como a carnales. O sea, no se podían hablar misterios y profundidad que el apóstol Pablo estaba acostumbrado a hablar. ¿Por qué? Porque en Gálatas 1 verso 11 el mismo Pablo apuña sus lápiz para escribirle a la iglesia de Galacia que el evangelio que él predicaba no era según hombre. Hoy queremos poner un evangelio tan cuadrado, metódico. No sabemos la hora de entrada, la hora de salida, y estamos tan limitados que estamos perdiéndonos de la revelación. Y cuando Pablo habla en Gálatas me llama la atención porque él hace alusión a un maestro sin hueso y sin carne. Él habla que quien le enseñó a él es un ser invisible. Él dice: este evangelio no es según hombre ni por hombre, y me quedé en Jerusalén por 15 días. Y él mismo relata que después de 15 días fue que él conoció a Pedro. O sea, estamos hablando de un hombre que se le reveló Dios. Y el evangelio que hoy nosotros predicamos, escúcheme, viene en raíz a lo que se le reveló al apóstol Pablo, que es un apóstol que habla a los gentiles. Y yo me pregunto cómo es que el hombre que inició este avivamiento en la romana, Pablo de Corintio, cómo es que ese hombre creía que los ciegos veían, que los paralíticos andaban, y hoy la iglesia está peleando con los milagros y los dones. Y hoy estamos llamando a los dones diablo y a los milagros satánicos. Y yo no me explico lo que está pasando en la iglesia. Pablo dice: este evangelio no es según hombre. Cuando Jesús pregunta: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Uno dijeron Juan, el otro dijo Bautista, el otro dijo eres Elías, el otro dijo dicen que eres Eliseo o eres Belcebú. De todo le llamaban. Y Jesús no se ofendió por lo que la gente pensaba de él. Porque cuando tu verdad es revelada, no hay por qué negociar la verdad por quienes tienen información. Escúcheme. Uno de los discípulos, porque siempre hay un Pedro que fue transicionado de Simón a Pedro, le digo: sabemos que eres el Cristo. Jesús dijo: espérese, Pedro, porque en esa universidad no te lo pudo enseñar ni hombre, ni carne, ni sangre, sino mi Padre te lo tuvo que haber revelado.
Eso no te lo reveló carne ni sangre. Y como tú soltaste esa palabra, sobre esa misma palabra yo voy a edificar. Aquí fue donde los católicos se perdieron. Porque cuando él dijo, sabemos que eres el Cristo, ellos pensaron que Jesús estaba diciendo que edificaría la iglesia sobre Pedro. Y no era San Pedro. No. Era la palabra que salió de la boca de Pedro. Jesús dijo, esa palabra que tú dijiste, Cristo, sobre esa palabra voy a edificar mi iglesia. Resulta que ni los fariseos ni los escribas conocían a Cristo, solo Pedro y los demonios. Por eso Jesús lo mandaba a callar, le decía cállense, porque ellos sabían quién él era. Señor, usted puede estar congregándose, usted puede estar hablando en lengua y no sabe con quién camina. Usted puede tener 40 años en el evangelio, haberse criado en el evangelio y no saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El que caminó sobre las aguas. ¿Quién es Cristo? El que traspasaba las paredes. ¿Quién era Jesús? El que levantó a Lázaro después de 4 días que gedía. ¿Quién es Jesús? El que interrumpió el sepulcro de la mujer de Naín. ¿Quién es Jesús? El que le dio la vista a Bartimeo el ciego. Si este evangelio comenzó sobrenatural, por favor, que termine sobrenatural. Y el Señor me habló estos días. Me dijo, voy a levantar una generación sobrenaturalista, de gente que me cree, de gente que camina en el poder. Voy a entrar, tranquilo. Y estés ahí tranquilo y abrócese los cinturón. Vamos a entrar allá. Entonces Jesús le dice, métete en aguas profundas, Pedro. Si usted quiere encontrar tesoros, si tú quieres encontrar grandezas, si quiere encontrar el poder de Dios, ponga mar adentro. En la orilla usted va a encontrar palos, galones y basuras ahí flotando. O sea, hay gente que tiene que soltar la orilla y meterse más profundo para que Dios pueda revelar cosas. Y dice que le rogó a Pedro. Pedro representa a la iglesia y Cristo le está rogando a la iglesia que se vaya más hondo. Usted no ve por qué a veces hay gente que se cansan de la misma oración y hasta Dios está cansado de la misma palabra y no encuentran nada. Hay un techo. ¿Y sabe lo que viene ahí? Frustración. Por eso hay muchos que salieron de la iglesia y hoy son los más atacantes de la iglesia, porque se frustraron. ¿Por qué se frustraron? Porque no bregaron las aguas profundas para encontrar la razón y el plan, el propósito por la cual habían nacido. Les rogó que se fueran a aguas profundas. Por favor, iglesia, métase más hondo, métase más profundo. Doble la oración, profundice la oración, profundiza en Dios. Un día yo estaba profetizando y yo dije, Señor, siento la profecía muy light hace muchos años. Y yo dije, necesito profundidad. Y Dios me dijo, entonces tiene que dar pasos que no son normales. ¿Sabe qué pasa en una ocasión? Voy desarrollando. Cuando Jesús despidió de predicarle a la gente, dice la Biblia que él se fue a un monte a orar y mandó a los discípulos a que cruzaran al otro lado. Usted se sabe la historia. Y dice que a la mitad del camino, como a la 4ª vigilia de la noche, se levantó una gran tempestad que atacaba y sacudía la barca. Y Jesús no sabía del tema, él estaba orando. Ellos estaban remando mientras él oraba. Cuando están a la mitad, a la 4ª vigilia de la noche, casi cerca alrededor de las 3, 4 de la mañana, no sé, 5 de la mañana, porque es diferente el tiempo en el oriente y en el occidente. Pero el tema no es eso, el tema es que ellos estaban aterrados porque se quedaron ahí. Miren dónde se despertó la tempestad, en la mitad del camino, en las aguas profundas. Allí es donde hay ataque. Cuando tú empiezas a ser profundo, vienen presiones. Y ellos se les liberó una tempestad. Eran apóstoles en la orilla, pero se volvieron miembros en la mitad del mar, porque ahí no es para niños, ahí no es para muchachos. Hay gente que son profetas hasta que los sacude la tormenta. Hay gente que son predicadores hasta que, bueno, Dios dice, vamos a ver si es verdad, si eres de verdad. Te voy a poner que te persigan a ver si sigue alabando mi nombre. Porque a la gente le es fácil criticar a Pedro en una prédica y decir, Pedro, hombre de poca fe. Mire, la próxima vez que yo vea a un predicador predicando que Pedro es un hombre de poca fe, le voy a decir, usted ha hecho lo que Pedro hizo. Sí, porque es fácil leer la Biblia sentado, ponerse un lente y lamearse el dedo y pasar las hojas y decir que tú sabes bastante Biblia y que tú estás profundo. Profundidad no es saber, es hacer. No me diga la Biblia, vívemela.
¿Cuántos de los textos que están ahí tú lo vives? No me hables del amor si tú no amas. No me hables de poder y no hay poder. Pero se me está yendo la gente. Jesús llega caminando sobre lo que a ellos lo aterrorizaba. Lo que lo golpeaba a ellos era la alfombra roja de mi maestro. Y él viene caminando sobre lo que ellos están turbados. Y lo ven toda la iglesia y dice: uy, un fantasma, porque así es que es la iglesia del siglo XXI. No tan listo para ver muertos resucitar, pero hablan de eso. Usted se imagina un muerto resucitando aquí, profeta. Sale corriendo un montón que cuidan el vestido, que cuidan los trajes, que cuidan lo exterior, pero no tan listos para ver cosas sobrenaturales. ¡Woo! Jesús aparece y estaban los apóstoles temblando. Me volvieron gallina, un fantasma. Sale el mismo inquieto. Me parece que Pedro era de la romana, ¿verdad? Era de los toros. Ahí me regalaron un suéter de los toros, ahora me lo voy a poner. Parece que Pedro era de acá, de esos que sacan la pelota de una vez. Alguien grite amén. Y mientras todos están con miedo, Pedro dice: si eres tú, manda que yo vaya. Señores, cuando yo vi ese texto, yo dije: yo quiero conocer a Pedro. La cosa está terrible, señores. Estamos asustados, estamos en mitad del mar, la noche está oscura y tú vas a decir que vaya. Si eres tú, que yo vaya. No, si eres tú, ven tú. Eso es lo que yo hubiera dicho. Si eres tú, ven para acá. Pedro es tan arriesgado porque así es lo sobrenatural, que él dice: si eres tú, manda que yo vaya, que yo quiero comprobar cómo se camina en el agua también. Un día donde yo oro en el mar, yo dije: voy a intentar la de Pedro. Profeta, me quité el zapato y dije: Padre, en el nombre de Jesús, Urracaya Sojamaya Cama. Y le hablé al mar. ¿Y qué usted cree? Metí el pie y me hundí. Y salí mojado de nuevo y dije: en el nombre de Jesús, otra vez. ¿Y sabe qué pasó? Me hundí de nuevo. Todavía no he caminado, pero estoy practicando. Critíqueme porque yo practico, pero un día me voy a perfeccionar. Come on. Ahora, ¿qué pasa? Que Pedro dice: si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús dice: uy, este me cae bien. Esta gente como Pedro son las que yo voy a usar. Y Pedro, Jesús le dice: come on, véngase, venga. Y allá va Pedro, saca el pie de la barca. El problema es que hay gente criticando, pues no se atreven a sacar el pie de la barca. Hay uno que sabe más Biblia que el diablo y que todo mundo mezclado, pero no sacan el pie de la... Saca el pie. No me hable de fe si usted no saca un pie. Sáqueme el pie. Su nombre. No me hable de Biblia. Sácame el pie. Demuéstramela. Demuéstrame que Él es el mismo de ayer, que Él es el mismo hoy, de los siglos. Pedro caminó algunos pasos y dice la Biblia que se hundió. Pero salen los predicadores y dicen: voy a predicar bajo el tema hombre de poca fe. Pero no se me apuren a la exegesis del error, porque así es que la gente está apurada. Usted está viendo el que se hundió, pero tú no viste el que dio 3 pasos. El tipo dio 3 pasos. Yo me imagino a Pedro cuando regresó a la barca. Ayúdenme algunos hombres aquí, por favor. Suban algunos hombres, suban. Rápido, 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 pero corriendo, se me fue el tiempo. Alguien más, apóyeme a ellos ahí. Venga un grupo de hombres. Párese allá. Ellos son los que están en la barca, ¿verdad? Y Pedro caminó y ellos ahí con miedo. Dice: este loco le va a hacer caso a un fantasma. Pedro se hundió. Pero después que regresa, me imagino a Juan, a Jacobo, a los hijos de Zebedeo criticando, diciendo: ah, te hundiste, critíquenme. Wow, te hundí. Pero critíquenme, gríteme. Imagínense a Pedro mojado, con el pelo mojado para atrás, como un pichón. Pero ustedes no son de la romana. Atáquenme. Hágame el drama. Ellos están hablando y Pedro está sorprendido. Me imagino a Pedro mirándose el pie mientras ellos critican. Y Pedro diciendo: wow, di 6 pasos. Ay, yo no sé lo que dicen ellos. Yo di 6 pasitos, pero ¿cómo es posible? Y ellos diciendo: te hundiste, mira lo que mira, que yo estoy practicando.
Dios está perfeccionando su obra en ti. La gloria de Jehová se verá. Habrá alguien que grite amén. Usted se imagina a Pedro diciendo: wow, caminé. Y Pedro criticando, Juan criticando, y Pedro diciendo: hey, tú no viste los pasos que yo di. Mire a alguien y dígale: wow, sí, es verdad que me he hundido, pero estoy practicando. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que a fuerza de práctica han ejercido en el discernimiento. ¿Habrá alguien que esté listo para eso, por favor? Alguien grite amén a eso. Pero el problema es que le tenemos miedo a las aguas profundas y no podemos tenerle miedo a las aguas profundas. Tenemos que profundizar para ver cosas más hondas, más claras, más cerca de Dios. Cuando usted ve Ezequiel 47:3, dice el profeta: y la mano de Dios vino, y un hombre se me acercó y vino sobre mí con un cordel en la mano, y midió 1000 coros y me dijo, me hizo pasar por las aguas. Y cuando midió los 1000 coros, me hizo pasar por las aguas. Dice que las aguas le llevaban hasta la tobilla. Y esto tiene un significado muy profundo, porque las aguas a la tobilla era Dios marcando que cada vez que tú vas a entrar a la gloria, tiene que quitarte las sandalias del pie. Por eso usted va a ver en Éxodo 3 que cuando Moisés se vio con Dios, lo primero que Dios le dijo es: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. A veces la gloria tuya está a la distancia de agacharte, desabrochar la sandalia y quitártela. Quitarte la costumbre que el sistema te puso, quitarte los metros que te cuadraron el sistema y la religión, que te hace o te impide ir más allá de lo que Dios quiere que usted vaya. Pero dice el profeta Ezequiel que el ángel siguió con el cordel en la mano. Y a mí me parece que esta noche hay un ángel que vino con el cordel de alguien que dice: como viniste no vas a salir igual. Los niveles que has experimentado en los próximos días serán más profundos. Prepárate, que hay ángeles que van a visitar tu oración, van a visitar tu casa. Algo va a cambiar. Los profetas no van a ser igual, los evangelistas no van a ser igual. Yo sigo creyendo en lo que Dios me ha mostrado. Una generación que se va a levantar con evidencia en las manos, que va a hacer que el diablo y el infierno le dé migraña, que los demonios tiemblen y salgan por el poder y por las señales que hay, que cargan. Esa generación, hay gente que está en la agenda de Dios para eso aquí en la Romana. Y el ángel le dijo: hay algo más. Pero me gusta la actitud del profeta Ezequiel, que Ezequiel no se queda conforme. Ezequiel dice: no hay algo más que en los tobillos. Y el ángel dice: ¿verdad que tú quieres? Entonces el ángel agarró el mismo cordel y midió 1000 codos más, y me hizo pasar por las aguas a la rodilla. Y sabe que las aguas a las rodillas se llaman oraciones contestadas. Es cuando Dios te dice: te llevé al nivel donde tú estabas de rodillas, donde nadie te conocía, pero tú seguías de rodillas a las 3 de la mañana, en ese pequeño closet donde tú estabas de rodillas diciendo: Dios, úsame o mátame. Y tal vez tú no veías nada, pero yo estaba haciendo crecer las aguas, y ahí estaban las aguas. Pero hay algo que me gusta de Ezequiel, que Ezequiel no se quedó con las oraciones contestadas. Ezequiel dice: no hay algo más, ángel. Y el ángel le dice: este hombre verdad que quiere profundidad. Y el ángel agarró el mismo cordel otra vez, y dice la Biblia que midió 1000 codos más y me hizo pasar por los lomos. Los lomos representan las áreas productivas. Aquí es donde la mujer pare, porque tiene el vientre para fecundar el óvulo que penetra a través de lo que su marido imparte en ella. A su nombre la gloria. Y el Señor me habló: cuando las aguas están en los lomos, es cuando a veces hay gente conformándose porque la iglesia crece y se quedaron en un crecimiento y se quedan en una producción. Pero Dios tiene algo más. Las aguas tienen que impedir la movilidad. Noten que cuando usted entra a un mar y el agua te lleva a los tobillos, todavía tú tienes movimientos humanos. Cuando te lleva a la rodilla, todavía hay fuerzas humanas. Aún en los lomos todavía usted se mueve. Pero el ángel le dijo: eso no va a tener movimiento humano. Lo que va a pasar contigo va a ser tan sobrenatural. Mi alma alaba a Dios. Que Zacarías dice: no es con espada, no es con fuerza, no es con lanza, no es con jabalina, es con mi espíritu, ha dicho Dios. Y aquí hay gente que el Señor me envió desde Panamá al
decirle: las aguas van a crecer en tu ministerio, las aguas van a crecer en tu casa, las aguas van a crecer en tu iglesia, de manera que no haya movimiento tuyo, de manera que no haya trucos, de manera que no haya lógica. Are you ready? ¿Estás listo para eso? ¿Alguien está listo para las aguas profundas? Padre, de manera que no haya movimiento, y me hizo nadar en el río, me hizo sumergirme en el río, porque no es lo mismo estar lleno que estar rebosando. La gente lee Salmo 23 a David diciendo: mi copa está rebosando. Pero ¿sabes lo que significa rebosar? Rebosar es una palabra que se divide en dos: rebosar, revertir, reungir. O sea, es doble unción, doble llenura. Lleno dos veces, eso significa rebosar. Lleno dos veces. Y lo curioso de esto, ¿sabe qué es, Jambier? Que cuando David está diciendo esto en el Salmo 23, que su copa está rebosando, él estaba pasando por dos situaciones muy críticas. Número uno, Absalón, su hijo, lo había traicionado. Y número dos, Saúl estaba buscándolo para matarlo y persiguiéndolo toda la noche. Y es curioso que un hombre que está bajo ataque esté diciendo: aunque me están atacando, me sigo llenando, y aunque me están persiguiendo, me sigo llenando, y aunque me están traicionando, sigo rebosando. Habrá alguien que grite amén. Lo curioso también es que Jesús en el último y gran día dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque que resulta que la llenura de Dios no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Es cuando tú tienes la capacidad de hacer que las circunstancias no te maten, te llenen más. Es que tú puedas filtrar el agua de adentro hacia afuera, de manera que te sumerga en el río de Dios y lleves a esa profundidad. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que esa profundidad llega para la romana, llega para la iglesia de Cristo, llega para los ministros de Cristo, llega para los servidores de Dios. Alguien grite amén. Había cosas que Jesús no podía enseñar a los discípulos en la orilla, que se la tenía que enseñar en las profundidades. En la orilla ellos conocieron a Jesús, ellos conocieron al maestro, al Raboni, pero en la profundidad se sorprendieron y dijeron: ¿quién es ese hombre? Que no lo habíamos conocido en la orilla. Y cada vez que estaban en la profundidad le enseñaba cosas raras. ¿Quién es ese hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Quedaron sorprendidos y atónitos. Todas las clases sobrenaturales no se la enseñó en la tierra, se la enseñó a mitad del mar, cuando las tempestades se levantaban, cuando los vientos eran contrarios. Ahí le caminó sobre el mar, allí le cayó la boca al viento y al mar y lo sorprendió. Siempre fue a la mitad, fue a la profundidad. Es en la profundidad donde vamos a conocer quién es Dios. Es ahí donde Dios se va a quitar el velo que impedía. Por eso Pablo dice que el entendimiento de muchos maestros se le embotó. Dice que el velo que Moisés tenía en la cara se le puso a ellos en el corazón, y no pudieron acceder quién es Dios y quién es su voz. Por eso es que Jesús le dijo: ustedes escudriñan las escrituras, y se supone que escudriñar es profundizar. Pero aunque estaban profundizando, seguían en la orilla, porque querían profundizar una letra, pero no querían que la letra se les materializara. Por eso usted va a ver que en Génesis todo comenzó con la voz de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Escúcheme. El poder de Dios es su voz de autoridad enviada sobre un hombre. La voz no es para los profetas solamente. La voz no solo es para profetizar. Para tener poder tiene que venir la voz. Usted no ve que Pablo dice que la fe por el oír, y el oír es por la palabra. Porque solo cuando tú accedes a la palabra, el poder se libera en ti, y la gracia de Dios se vierte sobre las naciones, y andarán ante la luz y el resplendor de tu gloria, porque usted accedió a eso. En el principio Dios dijo: sea la luz. Inmediatamente, vean algo, en el verso 3, ya vamos a profundizar. En el verso 3 dice: y la luz fue, y vio Dios que la luz era buena, y la reveló al mundo. Pero lo raro es que si esa luz era para alumbrar la tierra, ¿por qué después, más abajo, Dios crea las dos grandes lumbreras, la menor y la mayor, la luna y el sol? Aquí hay tres cosas entonces. Está la luna, el sol y la luz del verso 3.
La luz del verso 3, ¿quién era? Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y la Biblia dice: él era la luz, y gran pueblo sentado en tinieblas resplandeció gran luz. Lo primero que el Padre reveló fue a Cristo a través de la creación, la luz del mundo. Y luego viene todo lo demás. Ahora conectamos eso a Juan capítulo 1. ¿Qué dice Juan? En el principio, oiga esto, él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Parece ser que Juan en el capítulo 1 está hablando de lo que pasó en el verso 3 de Génesis. En el principio él era el que se reveló, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y en él andamos y anduvo entre nosotros y vimos su gloria, y el pueblo resplandeció en luz. En el verso 14 dice: y aquel verbo se hizo carne. Es aquí donde la gente no entiende la palabra materia. Por eso es que Hebreos 3 dice que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Adán tenía la capacidad de llamar a todos los animales por su nombre, sin olvidarse ninguno de los nombres de los animales, porque no solo era imagen de Dios, también era semejanza de Dios. Y el problema de hoy es que la iglesia se parece a Dios, pero no hace como Dios. Vean algo. Capítulo 1 de Génesis, capítulo 2 es el diseño original de Dios con la iglesia. Por eso que la iglesia no está yendo a Apocalipsis, la iglesia está yendo a Génesis. Nosotros no estamos viajando al futuro, estamos viajando al pasado. Porque lo que es futuro para ti es pasado para Dios. Por eso dice que Él anuncia lo por venir desde el principio. Por eso usted ve en su Biblia que dice que Él es el primero y el último, el alfa y el omega. Él no tiene forma, Él no tiene estudio, Él no es información, Él es un Dios sobre todo. Lo voy a volver a repetir: no es evangélico, no es católico, no es testigo de Jehová, Él es Dios. Tú no ves lo que se pelea la religión. Un árabe dice que comer cerdo es del diablo, y todo el que come cerdo lo manda el diablo. Y el evangélico, el que no entiende, también lo manda el diablo. Y el católico, el que no entiende, lo manda el diablo. Y Dios está sentado en su trono alto y sublime. Dice: yo busqué a uno que pusiera vallado, busqué a uno que se parara en la brecha por la romana. Estoy buscando un profeta que le calle la boca a los brujos. Estoy buscando un hombre que saque a los demonios. Estoy buscando un hombre que le dé vista a los ciegos, que crea en el poder. Seguimos. En el huerto el hombre hablaba con Dios de manera natural. Adán escuchaba a Dios como si fuera un amigo que hablaba. Eso era en el capítulo 1, me siguen, ¿verdad? Y en el capítulo 2. En el capítulo 3 el hombre peca, sale del huerto, inmediatamente dice: oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Y ahí es donde está la iglesia. ¿Sabe por qué la iglesia no oye a Dios? Porque la voz de Dios no está certera en nosotros, porque le tenemos miedo a la voz de Dios. Y usted dirá: no le tengo miedo, pastor. Sí, nos estamos escondiendo. Yo siempre digo: la voz de Dios está sonando aquí ahora mismo, pero esa voz está buscando un cuerpo que diga, se conecte y diga: te escucho, sé que estás hablando y te puedo oír claramente. Pero para eso tendría que salir del tiempo de la materia y acceder a la eternidad que tiene adentro, para poder escuchar al Dios que no habla en el tiempo, que no habla en la carne, que habla en el espíritu, porque Dios es espíritu. Miren algo: cuando Dios se da cuenta que el hombre le tiene miedo a su voz, en el capítulo 3 verso 8, ahora dice que Dios descendió. Y dice la Biblia que la voz, Génesis 3:8, que la voz de Dios se paseaba al atardecer del día. Otra versión dice que la voz de Dios caminaba. ¿Están viendo eso? La voz de Dios es la materia que construye las cosas. Por eso cuando usted tiene fe y usted declara algo en fe, las cosas suceden. Porque la misma voz que construyó en el capítulo 1, cuando usted tiene fe y la lanza, es la misma voz que materializa lo invisible todavía. ¿Alguien está listo para acceder a esa voz? Pregunto: ¿alguien está listo para acceder a esa voz? ¿Alguien está listo para acceder al poder? Ahora hay algo que quiero aclarar, porque siempre nos dicen: tenemos que oír la voz de Dios de manera audible. Y Dios habla audiblemente. De hecho, cuando comienza Apocalipsis, Juan dice: yo estaba en el espíritu en el día del Señor, no dice en la carne. Por eso no espere que Dios hable a tu carne, porque Dios no es carne, Dios es espíritu. Se me fueron.
Y la voz de Dios no tiene solo sonido de ondas sonoras. La voz de Dios puede crearse en materias. Se puede ver, se puede tocar, puede caminar. Y esa voz está caminando aquí ahora mismo. Por eso es que los profetas, grítenme amén los profetas. Para ustedes llegar a oír a Dios más claro, aquí hay un misterio, escúcheme. La mente es uno de los promotores de la voz de Dios que Dios involucra. Cuando usted ve que algo vino a tu espíritu y tú no lo estabas pensando, eso es la voz de Dios. Porque es diferente la voz que viene a tu mente y la voz que sale de tu mente. Son dos cosas distintas. Ahora bien, si yo pongo un cuerpo aquí, venga un muchacho, rápido, un muchacho, venga amado, ayúdeme por favor con todo el respeto, si te puede acostar aquí. Si una persona está muerta, póngame atención, se le hace una autopsia, ¿verdad que sí? Ahora bien, si yo abro un cuerpo humano, yo voy a encontrar hígado, yo voy a encontrar pulmones, voy a encontrar venas, voy a encontrar intestinos delgados y gruesos, voy a encontrar órganos como el corazón, voy a encontrar tendones y tejidos, huesos, y voy a encontrar en la cabeza cerebro. Pero ¿sabe lo único que la ciencia no encuentra? La mente. Porque la mente no es un órgano, la mente es una condición espiritual. Escuche. Por eso a los profetas Dios le habla y le viene información a la mente, y Dios involucra la mente de manera que la mente le produce a los ojos, los oídos y los 5 sentidos. A través del discernimiento quedan involucrados. Él puede ver la voz de Dios caminar, él puede ver algo arriba de alguien, él puede ver una letra encima de alguien, y todo eso es la voz de Dios. Gracias. Ahora bien, dije la mente, ¿verdad que sí? Génesis 11 dice que se levantó un grupo que quería construir una torre cuya cúspide llegara al cielo. Oído a los que les gusta en profundidad. Estoy bajando, estoy bajando. ¿Qué sucedió ahí, pastor? Dice que Dios intervino, Jambier. Dios bajó del trono porque ellos estaban haciendo una torre que llegara al cielo. Primera exegesis que vamos a hacer. ¿Llegó la torre al cielo? Si la torre no llegó al cielo, ¿por qué Dios interviene? Porque aunque literalmente ellos no la construyeron físicamente, en la mente sí. En la mente ya ellos habían construido la torre. Y como la mente es tan fuerte que se involucra y afecta el tiempo y los espacios, Dios tuvo que intervenir. Por eso Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Jesús dijo: las obras que yo hago, ustedes las podrán hacer y mayor. Si Él le ponía la mano a los ciegos y veía, agarra tus manos. No espere un púlpito para hacerlo. Vete al hospital, interrumpe el cuidado intensivo. Vamos, 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 vamos. Alguien listo para eso aquí. En la mente de Cristo. Pero para tener la mente de Cristo y acceder a la mente de Cristo, tenemos que ser transformados. Tenemos que ser renovados. Por eso Pablo dice: renuévense en el entendimiento de su mente. Si la iglesia no se renueva, si la iglesia no se transforma, se me fue el audio adentro. Si la iglesia no se transforma, no puede acceder a ese poder. No puede acceder a esas profundidades. No puede adquirir esa profundidad de Dios. La única manera es que la mente sea inyectada de ese poder. Que esa palabra que escuchamos, que ese texto que leemos, podamos ver la voz que está detrás de ese texto para que podamos acceder a ese texto. Y yo creo que esos son los días que vienen para la iglesia. Dije, creo que son los días que vienen para la iglesia. Los días más poderosos que habíamos visto en la vida. Prepárense los profetas, prepárense los evangelistas, prepárense los pastores, prepárense los apóstoles. La iglesia que comenzó en el Pentecostés va a terminar en el Pentecostés. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Los discípulos no podían los discípulos. Surabashama, Rebajaya Sama. Los discípulos no podían obrar. Jesús se turbaba porque Jesús quería que ellos caminaran en la obra que Él caminaba. Jesús quería que ellos sacaran a los demonios que Él sacaba y no podían.
Pero ¿qué pasó después? La iglesia creció más cuando Cristo se fue que cuando Cristo estaba. Ahora el Pedro, el Simón, que era sacudido, ya estaba profundo. Su sombra sanaba a los enfermos. Su sombra echaba fuera a los demonios. Su sombra sacudía al diablo y al infierno. ¿Hay alguien listo para ver lo que vio Pedro? ¿Habrá alguien listo aquí para ser transformado de oveja a león? Jesús murió como cordero, pero resucitó como león de la tribu. ¿Dónde está la manada de los leones aquí? Grite amén. Grite amén. Basheta ramosa cama. Ula mansaya. Uramasanda. Utalamo. Lifandei. Lebroshama. Utanema. Ikandehayao. Libasaya. Mire que no me he dirigido a los demonios y están temblando, porque se está revelando el misterio de Dios. Deja a esa mujer tranquila, diablo. Demonio, déjela. Ripaazo jamaya. Y comanda espíritu de enfermedad, espíritu de cáncer, demonio de brujería, gente que ha consumido resguardo. En el nombre de Jesús, el poder de Dios te echa fuera. El poder de Dios está aquí. Mi Padre, el león de la tribu, está aquí. Y donde está el león, las cadenas se rompen. Y donde está el león, los demonios salen. Y donde está el león, los diablos. Mire, yo quiero que la iglesia hable en lengua un poquito. Hábleme en lengua, transfórmese. Suelte el español y hable espíritu, hable espíritu, hable espíritu. Ribo fayendema. Ula masaya, urram de cabasanda, ula mastea. Es que este play no es fácil, pastor. Bendito el Padre, bendito el Padre, bendito el Padre. Porque cada vez que hacen este pleito, los brujos se preparan antes y comienzan a tirar ceniza y a cortarle cabeza a la paloma. Y se visitaron este estadio en la madrugada antes de comenzar el evento. Pero si el león ruge, si el león ruge, si el león ruge, si el león ruge, ¿quién no temerá? Oh, Shamau falla. Bueno, demonio, escúchenme bien. Donde quiera que ustedes estén, suelten los cuerpos, suelten las vidas, en el nombre de Jesús. Ustedes me conocen bien. Escuchen mi voz por la fe en el Hijo de Dios. Deja a esa mujer, deja a ese hombre, deja a esa muchacha fuera, fuera, fuera. Tráigalos que caigan fuera. De quema. Se rompen la cadena, se rompen los sugieres allá pendientes. Se está yendo el espíritu del cáncer, se está yendo la parálisis. Suelta esa silla de ruedas, diablo, suelta. Tú no tienes poder. Mahufandeje Basaya. Hable lengua, 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 hable lengua. Ramahaya Sama, Ufandere Bosai, Utalabasanda, Ukitabe, Leva Usama, Ecanteria Soma, Urretaya Mandere Bosaya. Todo lo que no es de Dios se va, todo lo que no es de Dios se va. Brujería cae, altares caen. Shanda Kabasaya, la vela encendida. Ubéyase, ubéyase, ubéyase. Aquí hay una bruja mezclada entre nosotros, te estoy viendo. Fire, fire, fire. Chao, seikao, lipai, peyo, sayao. Me mando. Y me vaya, cae, cae, cae. Tráigalos, fuera, suéltenlos, suelta ese joven, suelta esa muchacha, suéltala. ¡Suéltalo, demonio! ¡Fuera! 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 Se metió el viento de Dios. Se metió el viento de Dios. Envuélvete en el manto, iglesia. Que el diablo sepa que hay una iglesia reunida. Se cayó Bosama. Unegaba. Tráigalo allá atrás. Cae. Cae. Demonio, escúcheme bien. No estoy negociando con ustedes. Suelten las vidas. Manifiéstense, serpientes, escorpiones, culebras, fuera, 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 fuera. Ahora están cayendo
¡Demonio! ¡Peguen un grito y salgan! ¡Fuera! 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 Dios mío. El diablo quería guerra entonces. Quería guerra. Aquí está el pueblo de Dios. Aquí está el león de la tribu de Judá. Ubaya se llamau. Riando abaso. Ecarcataca y cabos. ¡Fuera! Se cae, se cae, se cae. Se cae. Se cae la sobra del diablo. Se cae la sobra del diablo. Se cae la sobra del diablo. ¡Demonio! ¡Fuera! 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 El reino de Dios se acerca. El pueblo ore, 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 ore. ¡Woo! 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 Jesus. Jesus. Mira, mira, mira el poder de Dios. Deja a ese muchacho. Espíritu de rebeldía. Suéltalo. Déjalo. Fuera. Fuera. La iglesia que ore. La iglesia que ore. Ujabai. Aquí hay brujas que se van a tener que convertir esta noche. Si la tenemos que llamar por nombre, la vamos a llamar. Pero la mano de Jehová no se ha cortado. La mano de Jehová está aquí todavía. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Shemayo, Lipayeva, suelta. Fuera, mira, 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 mira. Déjala. Suéltala, demonio. Suéltala. Súbeme la voz, pueblo, súbeme la voz. Sube la voz. Vaya, ella la habrá. Lira Masaya. Brujo, escuchen algo. Aquí está el pueblo de Jehová reunido. Y donde manda Dios no manda diablo. Donde hay un Señor no puede haber dos. Y estamos desacreditando tus obras. Los demonios siguen cayendo. Los demonios siguen cayendo. Fuera. 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 Allá atrás. Fuera. Espíritu de tormento. Espíritu de tormento. Espíritu de locura. Fuera. Fuera. Cae, 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 cae. Cae, 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 cae. Se están rompiendo las cadenas. Se están rompiendo las cadenas. Siento al león metiendo la melena. Se cayó. Viva ya se va. Fuera. Suéltelo. Suéltelo. Suéltala. Allá atrás. Espíritu de serpiente, suelta a esa muchacha. Suelta a esa muchacha. Ubaya Mansama. Hay que seguir el viento de Dios cuando sopla. Cuando Él sopla, suelta el bosqueo. Cuando Él sopla, suelta el bosqueo. Demonios, salgan. Suelta a esa joven, suéltala. Déjala. 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 Allá atrás, fuera. Se cae. Se destruyen las obras. Marobo Shanda. Habla en lengua un poquito la iglesia. Habla en lengua, habla en lengua, habla en lengua. Tráigala, 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 tráigalos. La sangre de Cristo te acusa, diablo. Deja a esos jóvenes. Deja a esas jóvenes. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Suelta a esa mujer, déjala en paz. Libre, 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 libre. Se están rompiendo las cadenas. Se están rompiendo las cadenas. Se están rompiendo las cadenas. Fuera, 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 fuera. Cae, cae, cae. Se está moviendo el poder de Dios. 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 Power. Poder, poder, poder. Se rompen todas las cadenas. Libertad.
está el Espíritu de Dios, aquí hay libertad. Mire, Jesús dijo que si por el dedo de Dios echamos fuera a los demonios, entonces el reino de los cielos se ha acercado. El Señor me dijo: estoy debilitando los brujos que visitaron este lugar. Y está comenzando con esto. Yo hablo a los espíritus antiguos, los espíritus que bordeaban los mares de Galilea a través del imperio de los filisteos. Escúchame donde quiera que estén. Suelta, sal de los órganos. Espíritus antiguos, espíritus indios, fuera, 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 fuera. Mire, esto es el poder de Dios. Eso es el poder de Dios. Eso es el poder de Dios. Mire, 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 sal. Fuera, 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 fuera. Libre, 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 fuera. Déjala, 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 déjala. Ahora, Shaman de Jebosai y Kabasaya. La iglesia, levante la mano un momento. Yo voy a contar hasta 3. Todos los espíritus inmundos que están por allá atrás, algunos se quieren esconder en un órgano del cuerpo. Son espíritus de enfermedad y de tormento, de locura y de brujería. Cuando yo diga 3, sacúdanse donde quiera que estén. No disimulen. Escúchenme, les doy una orden y no estoy negociando con ustedes. Ustedes me conocen. Yo peleo con ustedes en los montes y los correteo. Ahora suelta esa vida, suelta esos cuerpos. 1. Cuando yo diga 3, peguen un grito y salgan. Sacúdanse. ¡Demonios! 2. Lo sugiere, por favor. 3. Tráigalos que caigan, tráigalos que caigan. Tráigalos. Libre, 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 libre. 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 Siento el poder. Siento el poder. I feel power. Power. Libre. 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 Eres libre. Eres libre. Tráigalos adelante. Tráigalos. 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 Tráigalos.